Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este acto de inauguración del 45 Congreso Nacional de la Confederación Española de Centros de Enseñanza. Permitidme que me presente, soy Santiago García, secretario general de la Confederación, y soy el responsable de ir introduciéndose los diferentes eventos que van a ir sucediendo a lo largo de estos días. Sin más dilación, pasamos al acto de inauguración y os presento a la presidencia de la mesa. Preside el acto don Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias, en el centro. A su derecha, vuestra izquierda, don Alfonso Aguiló Pastrana, presidente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza. A su izquierda, don Víctor Arocas, presidente de ACENE Tenerife y CC Canarias. Quiero también nombrar que contamos con la presencia de doña Diana Mora, concejala de Educación, y doña Dimpel Milwani, concejala de Turismo del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz. Sin más, tiene la palabra don Víctor Arocas, presidente de ACENE Tenerife y CC Canarias. Buenas tardes, señor presidente del Gobierno de Canarias, señor presidente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza, concejala de Turismo, concejala de Educación del Puerto de la Cruz, representantes empresariales y sindicales del sector educativo, señores presidentes de las distintas federaciones, titulares y directivos de centros de educación, así como profesores de centros de toda España, buenas tardes y bienvenidos a Tenerife y Islas Canarias a este 45 Congreso de Educación de la Confederación Española de Centros de Enseñanza. Presentarnos desde Canarias por segunda vez para acoger este Congreso de Educación, ya que Tenerife en el año 1995 fue sede, no es casual. Tanto CESE como ACENE, Tenerife cumplen 40 años desde su creación en el año 1977. Siendo esta última parte fundacional de dicha confederación. A partir de esa fecha, las dos organizaciones velan sobre todo por contribuir a la pluralidad, la igualdad y la calidad de educación, defender la libertad de creación y de dirección de centros e instituciones de enseñanza, así como el derecho de los padres de familia a elegir la educación que desean para sus hijos y el centro educativo que responda a sus convicciones. Todo ello reflejado en el artículo 27 de la Carta Magna. Una vez que se nos informó que Tenerife era el lugar elegido para el 45 Congreso Nacional de Educación de CESE, teníamos claro que debíamos apoyarnos en un valor que desde Canarias se estaba aportando al mapa educativo nacional. El lema elegido, E+C+I, hace un guiño a las tantas veces escuchadas fórmula de I+D+I, a la que cada vez se le va añadiendo más sumatorio. Y nos ha dado la clave para crear una nueva fórmula dentro de la nueva escuela. Emoción, creatividad más innovación. Las emociones ligadas a la creatividad, que desde Canarias se han implantado a nivel curricular en primaria desde hace ya varios años, tenían que ser uno de los pilares de este Congreso, dada la experiencia que ya teníamos en este campo y que podíamos trasladar al resto del territorio nacional. La inteligencia emocional y la inteligencia creativa son capaces de que se desarrollan, se educan y contribuyen al bienestar personal y social. Reconocer y regular y desarrollar las emociones y la creatividad permite tomar decisiones adecuadas. La aparición de estas nuevas metodologías, recursos educativos, así como adaptar a estas nuevas tendencias la ubicación en las aulas, como el mobiliario educativo e incluso nuevos espacios arquitectónicos en los centros, hacen que hablemos de innovación. Desde CESE y ACENE hemos hecho un esfuerzo para reunir a lo largo de estos 3 días a reconocidos profesionales del sector educativo y empresarial que con sus distintas intervenciones nos expondrán estos factores de emoción, creatividad e innovación en el ámbito educativo. Durante el Congreso también queremos transmitir que Canarias es algo más que un lugar de buen clima, espectaculares y singulares paisajes y una gastronomía cada vez más apreciada. Podrán descubrir nuestro patrimonio histórico-cultural, visitando lugares como Tenerife Espacio de las Artes, TEA, con las obras del artista tinerfeño Oscar Domínguez, pintor surrealista de la generación del 27, el Museo de la Naturaleza del Hombre, donde podrán conocer la creación geológica de estas islas, su riqueza natural, así como descubrir la mayor colección existente sobre la cultura guanche, pueblo aborigen que habitaban las islas de Tenerife antes de la llegada de los primeros conquistadores europeos. Pasear por la ciudad de San Cristóbal de la Laguna, declarada Patrimonio Histórico de la Humanidad por la UNESCO en el año 1999, o descubrir la Vía de la Orotava, conjunto histórico artístico nacional. Aprovechando estos momentos para intercambiar experiencias y vivencias entre los colegas del ámbito educativo nacional, que al final es uno de los principales motivos para celebrar estos encuentros. No quisiera terminar mi intervención sin un agradecimiento. Señor presidente, su presencia hoy aquí es una demostración de la prioridad que se le está dando a la educación en Canarias, siendo conscientes de que la única forma de combatir el desempleo y las desigualdades sociales a medio y largo plazo es con la formación y cualificación adecuada, que pasan sin lugar a dudas por una educación de excelencia.
Y no nos quedamos en solo eso. Su presencia aquí, señor presidente, es un reconocimiento a la labor diaria del personal no docente, del personal docente, equipos directivos y titulares de los centros concertados de España y en concreto de Canarias. Déjenme trasladarme en su nombre, si me lo permiten, nuestro agradecimiento. Deseamos que en estos días de congreso, en esta isla Tenerife, estén llenos de emociones, de creatividad e innovación educativa. Muchas gracias y bienvenidos al congreso. Bueno, si te descuidas haces todo el congreso, ya nos has dicho ya todos los actos, yo ya no sé. Bueno, quiero mencionar también aquí la presencia de los representantes de los sindicatos, FESIE, Comisiones Obreras, UGT, USO, COFAPA, Asociación de Padres. Muchísimas gracias a todos por estar aquí acompañándonos. Bien, bueno, si queda algo que decir, es el turno de don Alfonso Aguiló Pastrana, presidente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza. Sumarme al agradecimiento a Fernando Clavijo, al presidente del Gobierno de Canarias, por su presencia aquí y a todas las autoridades y por la buena acogida que hemos tenido y por el buen recibimiento que hemos tenido en esta isla tan estupenda y que me trae tantos recuerdos porque yo también he vivido aquí hace muchos años. Lo mismo también quería decir, agradecer a todos los que estáis aquí presentes. Ha habido muy buena acogida del Congreso. Y siempre es una alegría ver a tantos titulares, tantos directivos, tantas personas aquí reunidas pensando en mejorar la educación. Y mejorar la educación es algo muy importante. Yo siempre he pensado que educar a la siguiente generación es una de las tareas más importantes de cualquier sociedad. Porque una sociedad, si consigue grandes logros y consigue un gran desarrollo, pero fracasa en educar a la siguiente generación, yo creo que se puede decir que en conjunto ha fracasado. Por lo tanto, sea cual sea el reconocimiento social que tengamos los que nos dedicamos a la enseñanza, nosotros sí tenemos que tener claro que lo que hacemos es muy importante. Quería agradecer el trabajo, que no se me olvide, lo tengo anotado, pues a todos los titulares y directivos, profesores, organizaciones empresariales, sindicatos, federaciones de padres, asociaciones profesionales, todas las instituciones implicadas en esta gran tarea de la educación. Por supuesto, en particular a CC Tenerife, a CC Canarias, a todos los de CC Nacional, todos los que han hecho posible que hoy estemos aquí trabajando por la educación. El título de este congreso que hemos escogido este año es Educación Emocional, Creatividad e Innovación, como sabéis. El motivo es claro. Tenemos que educar a una generación para profesiones que ahora mismo no existen, para escenarios que no sabemos cómo van a ser, para situaciones, para problemas que desconocemos, que no podemos prever. Entonces, la educación hoy tiene que ser especialmente importante, la educación en la innovación, en la creatividad, en el emprendimiento. Toda la vida siempre se ha dicho que el mundo cambia. Hace siglos que se dice, y es verdad, porque está siempre cambiando y siempre nos sorprende, pero yo creo que en el mundo de la educación estamos viviendo unos años en el que el cambio es muy significativo y muy profundo y que, por tanto, requiere de nosotros que de verdad hagamos un esfuerzo para estar a la altura de las circunstancias y a la altura de este cambio. Es cierto también que lo esencial en la educación se mantiene. En la educación buscamos luz para las grandes cuestiones de siempre y eso ha sido así siempre y yo creo que lo será. O sea que en la educación hay algo que es permanente, pero también hay algo que cambia y para ser fiel a nuestra misión tenemos que cambiar. Yo siempre suelo citar a John Henry Newman, que decía muchas veces hay que cambiar para continuar siendo uno mismo, porque se mantiene nuestra misión, pero cambia nuestro entorno, cambian las personas a las que nos dirigimos, cambia la cultura en que vivimos, cambian las sensibilidades, cambian las expectativas de las personas. Por lo tanto, tenemos que hacer cosas diferentes para conseguir un mismo fin. Y hay que afrontar estos cambios con inteligencia. Tenemos que conocer bien el mundo al que nos dirigimos. Los que estamos en la enseñanza tenemos la suerte de que en nuestra vida diaria nos ayuda a conocer muy bien cómo cambia la familia, cómo cambia la gente joven, cómo cambia el mundo. Y tenemos que poner un esfuerzo para que el fragor y lo absorbente que es la vida diaria de la escuela o de la vida en general no nos haga perder ese esfuerzo por
por ver cómo cambian las cosas y, por tanto, cómo tenemos que cambiar nosotros. Y también para luchar contra esa actitud defensiva que muchas veces tenemos todos cuando las cosas cambian y que nos llevan a decir, pues vamos a hacer lo que hemos hecho siempre, vamos a hacerlo lo mejor posible y ya está. Y eso está bien, pero es insuficiente. Tenemos que hacer un esfuerzo para no ponernos a la defensiva ante los cambios y hacer lo posible para afrontarlos de la mejor manera posible, para estar siempre oteando el horizonte, siempre contrastando lo que tenemos que hacer, siempre un poco descontentos con cómo hacemos las cosas, con ese sano descontento que nos hace a todos mejorar. Tengo que decir, además, que en la escuela se aprecia, yo por lo menos así lo veo en los últimos años, un clima de gran interés por la formación y la innovación. Yo creo que estamos en una nueva primavera de la escuela. Hay gente que siempre es muy pesimista y muy victimista. Yo tengo una visión muy positiva de cómo se está moviendo, cómo está evolucionando el mundo de la educación. Esto no quiere decir que innovar por innovar tenga sentido. Algo por ser nuevo no es ya bueno. Pero desde luego, si uno no quiere innovar, no va a conseguir personalizar la educación. Porque la educación tiene que ser personalizada porque procuramos atender a cada uno como una persona, pero también se tiene que personalizar en que tiene que adaptarse al tiempo en que vivimos, al escenario en que estamos, al futuro que se les presenta. Innovamos, por tanto, para adelantarnos al cambio, para no ser arrollados por él, para saber reflexionar sobre cómo debe ser nuestra misión en esa situación de cambio. Por ejemplo, un cambio me parece muy importante. Durante mucho tiempo la enseñanza ha pivotado en torno a la sabiduría del profesor y el contenido del libro de texto. Y esto yo entiendo que ha cambiado, porque hoy el profesor y el libro de texto ya no son el cauce único y principal del conocimiento, y eso supone un gran cambio en el rol del profesor. No es que desaparezca la importancia del profesor, al contrario, yo creo que al profesor le corresponde ahora en el futuro un rol, una función que le es mucho más propia. No es simplemente contar lo que sabe y luego preguntarlo, porque el conocimiento ahora está accesible para cualquiera de forma muy fácil, pero hay que enseñar a buscar ese conocimiento, a interpretarlo, a analizarlo críticamente, a compararlo, a contextualizarlo, a explicarlo, a trabajar colaborativamente con él, a emprender con ese conocimiento y saber cómo sacarle partido. Y todo eso es un trabajo muy importante del profesor, porque la escuela ahora no se trata simplemente de transmitir el conocimiento que se ha acumulado hasta nuestros días, que eso es mucho, pero insuficiente, sino que se trata de preparar y entrenar para hacer frente a lo que no conocemos. Y eso es mucho más importante, porque no se trata simplemente de transmitir un saber, se trata de enseñar a trabajar con el conocimiento del que disponemos y a prepararnos para el futuro. También queremos hacer más llevadera la tarea de aprender. Ahora yo creo que los chicos y las chicas no aguantan tanto como antes, y los adultos tampoco. Ahora mismo pues necesitamos que la enseñanza sea más atractiva, sea más... Bueno, tenemos que, digamos que como aligerar la carga de las clases tediosas, y tenemos que hacer... Es verdad que los niños o las niñas tienen que ser más resilientes, y nosotros también, pero eso no quita que tengamos que hacer las clases más atractivas, que tengamos que motivar más, que tengamos que superar las resistencias al cambio que hay, nuestras y de todos, y combatir el conformismo, el aislamiento que a veces hay en la escuela, en el profesor, el miedo, la pereza, la rutina, la mediocridad, nuestras y de todos, porque todos tenemos que luchar contra eso. Y esto no quiere decir hablar de innovación que no valoremos la tradición. Al contrario, porque la tradición nos importa, pues sabemos sacarle partido mirando al futuro y sabemos hacer frente a los cambios y ponerlos a nuestro favor. Es evidente que la tecnología ha llegado a nuestro mundo para quedarse, y la tecnología cambió por completo nuestra vida, la vida del adulto, y tiene que cambiar también la escuela. No quiere decir que tenga que cambiar su misión ni sus fundamentos, pero sí tenemos que preparar para un mundo en el que la tecnología va a estar presente y, por tanto, las cosas van a ser diferentes y no podemos seguir haciendo exactamente lo mismo. Hay que saber gestionar ese gran cambio, encontrar soluciones muy proactivas, soluciones centradas en impulsar competencias, habilidades, conocimientos y muchas cosas. Desde luego, por ejemplo, hay muchas nuevas formas de obtener información distintas a las de hace unos años.
Hay muchas posibilidades en diferentes modos de evaluar, muy diferentes a los de hace unos años. Es posible una mejor interactuación entre el profesor y el alumno y la familia, también antes impensable. Se puede dinamizar el aula, la escuela, la intervención de la familia. Todo ello puede suponer una revolución metodológica en cosas que antes no se podían hacer. Se pueden crear comunidades de aprendizaje, se puede abrir la escuela a un entorno global, internacional, intercultural. Hay excelentes aplicaciones didácticas. Es más fácil adaptarse a diferentes velocidades de aprendizaje que tienen siempre ahí en un aula. Yo creo que los cambios que está habiendo pueden ser muy buenos para la educación. También trae peligros, pero no basta con advertir los peligros. Hay que conseguir poner el cambio a nuestro favor. Y por eso es decisivo el ambiente de innovación. Sabemos además que la innovación no es fácil de copiar, porque hay gente que innova y le va muy bien, luego copias lo que ha hecho él y no te va igual de bien, porque no simplemente es copiar la innovación, está el espíritu de innovación, es el que hay que tener y es el que hay que transmitir ese virus, vamos, ese gusanillo, diría yo, de la innovación. Por eso hemos querido unir la idea de innovación en este congreso y unirlo también a la educación emocional. Porque la innovación siempre tiene una marca personal. No se trata de copiar sin analizar bien la novedad, sino encontrar una vinculación emocional con el entorno en que nos movemos. Hay que querer el alumno, hay que querer a nuestro tiempo, hay que querer la escuela, y con esa vinculación emocional siempre se nos ocurren cosas. El amor es ingenioso, siempre salen buenas ideas, y todo esto es un gran elemento transformador de la escuela. Necesitamos en la escuela líderes con capacidad de transformar, porque los procesos fracasan cuando falta liderazgo, metodología, disciplina, y de todo eso necesitamos y de todo eso vamos a hablar. Tenemos que atrevernos a cambiar. Siempre, si hacemos lo de siempre, es difícil que salgan cosas nuevas. Tenemos que colaborar más. Tenemos que cambiar muchas cosas. Tenemos que cambiar en las organizaciones empresariales, por ponerme yo el primero, cambiar en los sindicatos, cambiar en las autoridades educativas, cambiar en la acción política. La educación necesita personas que tengan el liderazgo necesario para superar viejas confrontaciones. ¿Cómo vamos a educar en el trabajo colaborativo si no sabemos colaborar entre nosotros? ¿Cómo vamos a enseñar a la gente a trabajar en un mundo en el que la colaboración es decisiva si entre los profesores de una escuela no somos capaces de trabajar, o entre escuelas, o entre sindicatos y patronales, o entre autoridades y titulares? Es necesario que todo ese ambiente de colaboración sea capilar. Y me gustaría, por hacer una referencia también a la situación política actual, que no puede ser de otra manera, me gustaría que también estuviera más presente en el mundo político, digamos. Pienso que estamos en un momento social sumamente importante para la educación, tiempos en los que el acuerdo es más necesario que nunca. En lo político es evidente que la fragmentación parlamentaria nos ha llevado a una situación en la que no será posible reformar y mejorar la LOMCE sin un gran acuerdo de Estado. Y es necesario mejorar las leyes y es necesario ponernos de acuerdo. En las pasadas elecciones generales, como sabemos, todos los partidos y organizaciones sociales encabezaron sus programas, sus discursos con llamamientos al Pacto Nacional por la Educación. Ha pasado más de un año, se ha trabajado mucho, pero muchos nos tememos que buena parte de esas afirmaciones se queden en ser afirmaciones retóricas. Se echa en falta más voluntad para alcanzar un pacto sin dejarse llevar por otros intereses, quizá propios de estrategias políticas que tienen poco en cuenta el bien de la educación en nuestro país. Y yo pienso que nuestra sociedad está cansada de la ideologización de la enseñanza, que la sociedad nos pide responsabilidad, nos pide ponernos de acuerdo, nos pide ser valientes y no dejarnos dividir por los frentismos políticos o ideológicos. Hay veces que ves las personas que ponen más importancia en rebatir a otros que en el bien de la educación. Y todos tenemos que hacer ese esfuerzo para poner lo importante por encima de lo accesorio y lo universal por encima de lo particular y el interés general por encima del interés particular. Y eso es lo mejor para la educación, y la educación hemos quedado que es muy importante. Y el pacto debe abordar los problemas importantes, no se debe desviar
tratando cuestiones colaterales que tienen poca importancia. Es muy importante que mejoren los resultados en las evaluaciones internacionales. Vamos, que mejoren los resultados porque mejora la realidad, evidentemente. Los índices de fracaso escolar y de abandono temprano son todavía inadmisibles en nuestro país y son problemas que generan problemas sociales muy dolorosos, que conocemos bien los que hemos dedicado muchos años de nuestra vida a la dirección de centros en lugares desfavorecidos. Sabemos que el fracaso escolar es una auténtica tragedia social y que hay que hacer lo posible para acabar con él. El debate sobre la educación en España tiene un sesgo político e ideológico enorme. Vamos, tanto Santi, el secretario general, como yo hemos visitado prácticamente todos los países de Europa y conocemos más o menos modestamente bien la situación de todos esos países y desde luego en ninguno de ellos hay una ideologización de la enseñanza como la que hay en este país. Iba a decir que es una vergüenza, pero en fin, dejaremos en que es llamativo. Y es una pena que sea así y es una pena que no nos demos cuenta y que no procuremos cambiarlo. Todos tenemos que aprender a trabajar con quienes piensan diferente. En todos sitios hay gente que piensa diferente sobre las cosas. Aquí lo que pasa es que nos falta más esfuerzo por ponernos de acuerdo, más trabajo colaborativo. Por eso yo tengo tanta esperanza en el que ahora que se enseña tanto a trabajar colaborativamente a los alumnos, un poco se nos contagie a los demás y demos ejemplo. Y repito que todas esas barreras espero que se superen. En la educación no hay que ir contra nadie, no sobra nadie en esta grande y noble tarea de educar. Hay que superar todos esos frentismos entre pública y concertada, entre laico, confesional, izquierdas, derechas, etcétera, etcétera. Porque todos son retóricas que contaminan los debates, quitan del horizonte la búsqueda de la verdadera búsqueda del bien del alumno, de la familia, de los profesores, de los centros, de toda la comunidad educativa y la sociedad en general. El pacto educativo debe proteger la diversidad de los centros, porque eso es lo que garantiza una oferta plural. En una democracia es fundamental que la información sea plural y que la educación sea plural. La concertada no existe porque la pública no llega a esa. La concertada existe para cumplir el mandato constitucional de que la educación sea plural y accesible a todos. Porque si no lo fuera, la educación plural solo sería accesible a los ricos. Y eso no es como debe ser este país ni ningún otro. Por lo tanto, si queremos que la educación de las siguientes generaciones sea plural y sea asequible a todos, es muy importante que haya esta igualdad de oportunidades y esta pluralidad que proporciona la enseñanza concertada. Bueno, queremos, para acabar, que la escuela sea más humana, más emocional, más segura, más creativa, más centrada en la transmisión de valores, más innovadora, y queremos seguir apostando por la equidad, por la diversidad, por la igualdad de oportunidades, como siempre lo hemos hecho, y estamos muy orgullosos de ello. Y bueno, pues tenemos mucho trabajo por delante, no quiero alargarme. Enhorabuena a todos por estar aquí pensando en mejorar la educación y muchas gracias. Tenemos en esta ola de creatividad e innovación, como todos tenéis uno de estos, me imagino, tenemos un hashtag del Congreso. Los que estáis tuiteando, que algunos ya estáis aquí, me arde el teléfono, 45 Congreso CC, para poner en Twitter, y ahí tenemos a nuestros chicos también pendientes. Gracias a todos. Bien, pues para acabar tiene la palabra y para inaugurar el Congreso don Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias. Estimado don Alfonso, presidente nacional de CC, estimado don Víctor Arocas, presidente de Tenerife y de Canarias, de CC, concejalas de Turismo y Educación del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, representantes de las AMPA, sindicatos, a los que son de fuera de Canarias, pues bienvenidos a Canarias, a Tenerife, y a los que son de aquí, pues muy buenas tardes a todos y a todas. Quiero empezar dándole las gracias por elegir para la celebración de este 45 Congreso Nacional a la Confederación Española de Enseñanza, que además agrupa a miles de centros privados y concertados de todo el territorio nacional. Créanme que para mí
y para el archipiélago es un honor acoger a tantas personas dispuestas a llevar la emoción, la creatividad y la innovación a las aulas, y al mismo tiempo es un privilegio poder compartir con todos ustedes, aunque sea brevemente, este espacio de trabajo y diálogo en el que intercambiar experiencias, conocimientos e ilusiones por una tarea, la educación, que es la llave para alcanzar el desarrollo de los individuos y de los pueblos. Escuché hace tiempo al filósofo José Antonio Marina definirse como un optimista educativo, porque decía Marina, en la vida existen dos situaciones en las que es absolutamente obligatorio ser optimista, o en su defecto, mejor abandonar y tirar la toalla. Una de ellas es la vital, la de ser padre, y otra la de educador. Y creo no equivocarme al pensar que en este congreso se reúnen a muchos optimistas educativos, que creen en su trabajo y en su labor y que apuestan por orientar y formar a niños y jóvenes para alcanzar no solo el éxito escolar, sino también el éxito vital. Y es que están convencidos de que para conseguirlo es tan importante que nuestros hijos adquieran conocimiento como proporcionarles los recursos básicos que les permitan resolver otras dos cuestiones esenciales en la vida a las que tendrán que enfrentarse en el día a día: cómo ser feliz o cómo vivir en sociedad, en definitiva, cómo convivir. La educación, y vuelvo a citar las palabras de José Antonio Marina, es la que sostiene la definición del ser humano, la que establece las estructuras básicas de una persona y la que define las pautas humanas de su comportamiento. Por eso aspectos como la empatía, la solidaridad, la inteligencia emocional, la creatividad, el respeto, la capacidad crítica o la inteligencia ejecutiva son partes de un todo que no pueden ser desligadas, a la vez que se prestan más atención por parte de la comunidad educativa, de los profesores, pero también de los padres y de las administraciones públicas. Es necesario que el diálogo, la emoción, la creatividad y la innovación no solo lleguen a las aulas. Es preciso que también fluyan entre esas agentes que conformamos la comunidad educativa para que el sistema sea realmente efectivo. Padres, profesores, administraciones públicas, todos debemos remar en la misma dirección, la única que hace avanzar, y para ello debemos ser conscientes de que la educación es una responsabilidad compartida por todos. Dentro de un rato van a escuchar la exposición de un excelente profesor, César Bona, finalista merecidísimo hace 2 años al título de mejor profesor del mundo, y que sin embargo defiende con humildad que hay otros miles de profesores excelentes en España y que están en el anonimato. Hablábamos antes cómo no dejó ser nada distinto, sino que de repente saltó al estrellato y por eso le cambió la vida, pero que realmente en el fondo sigue con humildad considerándose un profesor. Estoy seguro de que así es, y creo también que cada día el sistema educativo está un poquito más de su lado y que cada día más y más personas entienden que educar no puede limitarse a ser una mera transmisión de conocimiento. Cada vez más y más personas sabemos que la educación es un instrumento para la libertad, la igualdad de oportunidades, el respeto por sí mismo y el respeto por los demás. Enhorabuena a todos por el trabajo que desarrollan, por las ganas, la emoción, la creatividad y la innovación dentro y fuera de las aulas, y muchas felicidades a la Confederación Española de Enseñanza por este 45 aniversario. Créanme que ha sido un auténtico honor poder estar esta tarde un rato con todos ustedes. Muchas gracias y queda inaugurado.